Hola a todos, bienvenidos. Hablaremos de un spoiler de esta serie Jen Light Apale. Al final fue Dai quien habló primero con la voz dulce, como si quisiera tranquilizarme. ¿Puedo llamarte Jenny como anoche? Eso fue muy tierno. ¿Anoche? ¿Me está tomando el pelo? Respiré hondo y dije, quiero disculparme por haber sido grosera contigo. ¿Grosera? Sí, hice algo que te molestó. ¿Hubo algo así? Sí que lo hubo. No lo hubo, dice. Entonces, ¿en serio que sí lo hubo? Cerré los ojos y solté algo increíblemente vergonzoso. Estaba tomada y te besé anoche, Day. La chica mayor parecía sorprendida. Incluso el hombre de la mesa de al lado nos miró sobresaltado y rápidamente tomó su bolso y salió de la tienda. Tras un momento de confusión, la chica frente a mí parecía recordar lo sucedido, pero en lugar de sorprenderse, solo esbozó una sonrisa. Estabas tomada y dijiste que mis ojos eran bonitos. Te pusiste de puntillas y te acercaste para mirarlos. Eso es todo. ¿Qué te hizo pensar que fuiste grosera? ¿Fue por ese video desde ese ángulo? Exacto, dije. Me quedé paralizada en cuanto me contó brevemente lo sucedido. Mis recuerdos fragmentaron y empezaron a recomponerse. Parecía que me había tomado varios vasos de esa bebida mezclada con soda. Nos quedamos en medio de la multitud divirtiéndonos, y las luces eran tenues, pero recuerdo haber pensado, ella tiene unos ojos muy hermosos. Pero no estaba tan tomada como para intentar besarla. Solo la miré fijamente a los ojos un rato hasta que no pude evitarla. Yo también quiero tener unos ojos bonitos como los tuyos. ¿Por qué dije algo tan vergonzoso? La miré fijamente un rato hasta que realmente ya no pude. No aguanté más y regresé a la mesa. Negó un poco con la cabeza y me dejó al cuidado de mí. Eso fue lo que pasó la otra vez. Al final no sabía qué hacer, tenía demasiada vergüenza. Me levanté y tomé la bolsa con la caja de donas que me había dado Dai. Me voy. Voy a comer ensalada de papaya y necesito comerlo. ¿No dijiste que ibas a casa? Me voy a casa y luego a comer ensaladas. Adiós. Sin esperar respuesta de Dai, salí corriendo de la tienda, con el rostro ardiendo de vergüenza. Si tuviera alas, volaría directo al Polo Norte. O si fuera rica, le rogaría a mi madre que me enviara muy lejos de aquí. Jay, ¿por qué no piensas antes de actuar? ¿Y por qué cada vez que me encuentro con Dai algo pasa? Creo que debería alejarme de esa joven. Llegué a casa alrededor de mediodía con la caja de donas. Mi padre me felicitó por lo bien que se veían y me dio 2 billetes de 100 baht, preocupado por si me había gastado todo el dinero. Como dije, hoy me quedé en casa. Ahora estoy en cama jugando con el móvil, cambié de aplicación sin saber qué hacer. Un grupo en live me llamó la atención. Los del último año habían dicho que cualquier anuncio lo publicarían allí. Habían enviado el calendario de actividades para los representantes. Al final del calendario había una pequeña nota y decía que irían solo algunos de los mayores, ya que todos no estarían disponibles. Rezaba para mí misma que Day no fuera, pero el cielo no estaba de mi lado. El nombre de ella estaba al final escrito. Con solo leer su nombre me dieron ganas de cavar un hoyo en el piso de acero y arrastrarme hacia el mar. Después de todo lo que había pasado, tendría que verla nuevamente. Y en el fondo probablemente estaba pensando, esa chica es tonta. Me refería a mí, jamás me besaría. El primer día no hicimos muchas actividades. Por la tarde el personal nos explicó brevemente lo que ocurriría durante los 3 días de retiro. Mañana esperaremos en la zona de piscina, donde nos tomaremos fotos con ropa informal. Al día siguiente iremos a la playa para grabar un video de 30 segundos. Chicos, recuerden que esto es como un viaje, no hay necesidad de estar nerviosos, dijo el líder del equipo. Mientras explorábamos, no perdí de vista a Dai. No porque me interesaba, sino porque quería evitar encontrarme con ella. Era cuestión de mantener a la distancia. Parecía que estaba ayudando al equipo, ocupada preparando las fotos del día siguiente y coordinando con el personal del hotel. Pero después de solo una hora y antes de que pudiéramos salir del hotel, ocurrió algo que interrumpió nuestra exploración. Estaba un poco frustrada, pero pensé que el buffet de la noche nos animaría, así que envié un mensaje a la asociación de chismes para bromear con Kay y animar un poco. Mientras estábamos allí, el teléfono de Dean y mío vibraron. Al mirar vimos un mensaje de los representantes. Si alguien quiere comer en un restaurante fuera del hotel, por favor guarde la factura para el reembolso mañana. Me emocioné de nuevo, sentí como si nos estuvieran dando un cupón de comida para comer lo que quisiéramos. Me giré y miré a Dir sonrientemente. Comamos algo fuera. Son 200 baht para cada una. Tú también tienes hambre, ¿verdad? Como nunca habíamos estado aquí, no sabía qué restaurantes eran buenos, así que consulté una app de reseñas gastronómicas. Después de unos 10 minutos llegamos al restaurante que elegimos. La chica llamada Ping me llamó. Jane, cariño. Ella es la que siempre enviaba mensajes en el grupo de actividades. Como nos acercamos a la mesa, vi que allí estaban sentadas 4 personas mayores, y una de ellas era Dai. Ella sonrió. ¿Qué hacen aquí? No sabía qué responder, pero finalmente dije,
Leímos en las reseñas que la salsa de mariscos aquí es deliciosa, por eso vinimos. Entiendo, vengan, siéntate con nosotras, pueden comer. Quedan 2 sillas. Eso significaba que tendría que sentarme en la mesa con la persona que llevaba una semana intentando evitar, y por supuesto, Dick ya se había sentado sin dudarlo, lo que significaba que la única silla que quedaba era de la esquina, y esa era mía, y adivinen qué, estaba justo al lado de Day. En los próximos videos seguiremos con más spoilers, cuídense muchísimo, nos vemos, bye bye.